Hola, ¿cómo están? Pues algunas personas me han preguntado que si este libro que escribí y que está saliendo pues a partir del 26, ya está llegando a las librerías del 26 de junio, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Algunos me han preguntado si he perdido, digamos, pues yo que he sido simpatizante abiertamente del presidente López Obrador y de este gobierno, me preguntan si he perdido mi pues simpatía a raíz de todo esto que pude investigar, estos presuntos casos de corrupción, esta red que se creó de negocios en torno a la justicia por parte del ex consejero jurídico de la presidencia, el hombre que traicionó a López Obrador. Y yo digo que no, que al contrario, porque fíjense ustedes, en gobiernos anteriores, historias como estas no eran la excepción, eran la regla. Y en gobiernos como este, que no eran como este, digamos, en gobiernos anteriores, personajes como ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra duraban hasta el final y cometían sus actos de corrupción con el conocimiento pleno del presidente de la República. Y aquí sucedió algo diferente. Aquí, cuando el presidente se enteró de estos casos de corrupción, lo que todo parece indicar es que apartó a este personaje. Apartó a quien era hasta entonces uno de sus hombres de mayor confianza, pero que traicionó su confianza y lo alejó porque eso ponía en duda su legado y la narrativa central de su administración, de separar el poder económico del poder político y ponía en tela de juicio su bandera de lucha contra la corrupción. Y bueno, no, quizás algunos quisieran que un personaje como este, si es que hay elementos, pues que sea procesado, llevado ante la justicia. Probablemente eso no va a suceder. Probablemente sí, lo que debería haber ocurrido es que fuese formalmente investigado, acusado. En teoría hay investigaciones abiertas, no sabemos si estas van a proceder o no en la Fiscalía General de la República, pero lo cierto es que el presidente lo apartó y eso no sucedía antes. Creo que también López Obrador no quiso darle ese gusto a sus opositores y por eso disfrazó la salida de este personaje como si fuese una salida amistosa. Pero no fue una salida amistosa. No fue una salida amistosa y hay muchas razones por las cuales yo sostengo que Julio Scherer Ibarra traicionó la confianza del presidente de la República y me pareció importante escribir este libro justamente porque esta historia tenía que conocerse. Porque en todos los gobiernos hay corrupción. En todas las administraciones hay casos de corrupción. El tema es qué se hace cuando se presentan esos casos de corrupción. En algunos casos se solapa la corrupción, en otros casos los presidentes son cómplices de alguna manera o beneficiarios de esas redes de corrupción y los compromisos son tales que no pueden apartar a estos personajes ni siquiera, los protegen. Y aquí es claro que no se protegió la corrupción desde las más altas esferas del poder. Entonces, por eso me pareció que esta historia merecía contarse. Y además, quiero decirles que no pierdo mi simpatía hacia la 4T, hacia este proyecto político, porque también yo mismo vi la cantidad de gente de la propia 4T que colaboró con este proyecto de investigación. No puedo decir los nombres, obviamente, me comprometí a respetar la confidencialidad de las fuentes, a no revelar su identidad, pero sí quiero decirles que en todos los niveles, funcionarios de mediano, bajo y alto nivel colaboraron con esta investigación, fueron fuentes de mi investigación, dieron información muy valiosa y eso es porque tienen una convicción y porque lo que ocurrió les indigna. Y en ese sentido creo que pues, es algo rescatable que todas estas personas, tantas personas, hayan estado dispuestas a colaborar. Otra cosa importante me parece es decirles que de todas las corcholatas hubo colaboración, de todas los equipos de las corcholatas. O sea,
Esto no es, como por ahí alguno que otro me ha dicho, un golpe a algún tipo de corcholata, o una cosa en beneficio de una y en detrimento de otra, para nada. Aquí mis fuentes están entre todas las corcholatas, yo tengo fuentes que dieron información para esta investigación. Entonces, eso me parece importante también decirlo, porque para mí el hecho de que en la 4T la mayor parte de las personas que integran este movimiento político sean honestas y les indigne que haya ocurrido una cosa así y que les duela además y que hayan estado dispuestos a darme esa información y hayan tenido la valentía de revelar la información que conocían, es muy importante. La verdad, yo eso es algo que valoro mucho y este libro que escribí, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, en gran medida es un esfuerzo que le debo a ellos. Sin esas personas no lo hubiera yo podido hacer. Ahora, todo esto no es evidentemente como para disculpar, porque hubo responsabilidades. Yo creo que este personaje no debió llegar al gobierno. El presidente López Obrador debió haberlo investigado mejor, debió haber conocido mejor sus antecedentes y debió haber recibido información en su momento de lo que estaba pasando en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Lo que pasa es que la historia de este personaje se remonta a tiempo atrás y es compleja. Y por eso, en uno de los capítulos los de mi libro, el tercer capítulo, que se titula AMLO, la relación con AMLO y la izquierda, yo hablo de cómo fue esta relación históricamente entre Julio Scherer Ibarra y los gobiernos de izquierda, especialmente en la Ciudad de México, y con López Obrador en particular. Y bueno, pues empiezo por decir que una de las razones por las cuales López Obrador tuvo confianza en este personaje es por su padre, por el padre de Julio Scherer Ibarra, que como ustedes saben fue Julio Scherer García, un hombre por quien López Obrador tuvo siempre un gran respeto y un enorme aprecio. Julio Scherer García, que murió el 7 de enero de 2015 y con quien López Obrador tuvo una amistad muy cercana. Y fue a través de don Julio que conoció a Julito. No le llamo Julito de forma despectiva, es una manera de diferenciar a don Julio, al gran periodista, y a Julito, el hijo mayor de don Julio. Eh, entonces, como les decía, a Julito López Obrador lo conoce a través de don Julio. Según la versión de un colaborador de don Julio en proceso, un colaborador, una versión que pude confirmar con figuras cercanas al hoy presidente, en su lecho de muerte, el periodista llegó a pedirle a López Obrador que cuidara de su hijo mayor, que lo cuidara. Y es probable que López Obrador haya confiado en Julito simplemente por ser hijo de quien era. Y no es extraño que haya sido así, porque una de las debilidades más marcadas, en mi opinión, del presidente López Obrador ha sido creer que el talento y la honestidad se heredan de los padres a los hijos. Y la verdad es que creo que esa es una creencia falsa. Yo conozco padres talentosos con hijos nada talentosos y padres honestos e hijos deshonestos. Y al revés, hijos honestos de padres deshonestos, aunque eso es más difícil, eso es más difícil. Eh, lo más probable es que Scherer Ibarra, con el olfato y la sagacidad que lo caracterizan, porque vaya que es un tipo listo, inteligente, pero sobre todo listo, haya sabido ganarse su propio espacio, primero al apoyarlo decididamente a él, a López Obrador, de tiempo atrás, y a varios cuadros de su movimiento, al conseguir recursos sin los cuales difícilmente se puede hacer política en México. Más tarde, en el gobierno federal, ya muchos años después, pues al actuar como un apagafuegos que resolvía problemas, y especialmente como un vínculo con políticos, empresarios y factores reales de poder. Gracias a las relaciones que él venía cultivando de tiempo atrás, porque es un hombre de muchas relaciones con gente poderosa, tanto
en el ámbito político como económico. Es muy probable que López Obrador haya considerado en ese sentido, pues, que Scherer podía serle útil, Scherer Ibarra, podía serle útil incluso para llevar a, digamos, para llevar a cabo cierto tipo de tareas que todo político suele necesitar, no nos hagamos tontos, y para las que, digamos, no cualquiera está capacitado o, por decirlo de alguna manera, moralmente dispuesto. Pues sí, porque no nos hagamos tontos, la política siempre tiene un elemento no limpio en la manera de jugar. Siempre requiere de ciertos acuerdos en lo oscurito, siempre requieren, bueno, siempre se requiere de dinero, mucho dinero. Las campañas no se hacen con 5 millones de pesos, por ejemplo, para darles un ejemplo. Se necesita dinero, mucho dinero, y no cualquiera está dispuesto ni capacitado a recaudar ese dinero o tiene las relaciones para hacerlo. Y bueno, Julio Scherer Ibarra tenía esas capacidades. La cercanía de Scherer con el movimiento obradorista viene entonces desde que Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando empezó a fungir como un vínculo con las instituciones de justicia. Más tarde, en la elección de 2006, Julito formó parte del equipo jurídico que denunció el presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese año. Luego también asesoró en la denuncia con el Wall Street Journal, aunque quien llevó el caso fue Alonso Rivera Gagiola, uno de sus socios. Pero el papel del hijo mayor de don Julio en el movimiento fue más allá de lo jurídico, de esta asesoría en temas legales, como les decía ya antes, desde tiempo atrás. Julito fungió como un vínculo con representantes de los poderes económico y político, eh, y pues al ser hombre de muchos amigos, buenos amigos y malos, eh, siempre fue capaz de conseguir favores especiales y establecer vías de interlocución con los representantes, digamos, de la mafia del poder, que aunque uno luche contra ella, pues siempre se necesita tener cierto diálogo con esos sectores. Julito actuaba también como un publirelacionista que le acercaba a López Obrador, a directivos de medios, a dueños de medios de comunicación, a periodistas, a empresarios. Quizás una verdad inconveniente es que todo político necesita de un perfil estilo Julio Scherer Ibarra. En efecto, el hijo de don Julio también fue, y al parecer sigue siéndolo hoy, un importante recaudador de fondos de campaña, como les decía yo hace un momento. Al menos desde 2006 participó en esas actividades junto a Federico Arreola. Existe plena evidencia de que en esa elección, que es la segunda en la que AMLO compitió por la presidencia de la República, Julito llamó a su amigo, el empresario de Grupo Villacero, Julio Villarreal Guajardo, para pedirle una suma importante de dinero. Y durante una conversación de casi 4 minutos, que más tarde se filtró a los medios, pues Scherer pronunció el verbo ayudar cerca de 20 veces. Temprano habla Julio Villarreal, ¿cómo estás? Tocayo, ¿cómo estás? Discúlpame que te haya molestado tanto ayer. Te pesqué en la regadera, ¿o te pesqué? Y en la regadera son las 6 de la mañana, pero déjame platicarte que ayer nos llamó nuestro amigo. Sí. Que te está buscando Jesús Zambrano de urgencia. Sí, ya hablé con él, acabo de cortar con él. Ok. Acabo de cortar con él. Aquí vamos muy bien. Sí. Mejor de lo que pensábamos. Entonces necesitamos que ojalá puedas ayudar a Zambrano. Sí. Mira, déjame te digo, ya lo apoyé con 5-0. ¿Me entiendes? Sí. Hace 10 días. Hace 8 días. Él tuvo una urgencia, estuve trabajando en eso casi toda la semana. Sí. Tuvo una urgencia de más, ya no nos fue posible. Ayúdalo, Tocayo. Pero lo que pidió al principio, Tocayo, se le dio lo que dijo. No se regateó nada, ¿eh? Entonces nosotros estábamos, Tocayo, desgraciadamente, y nosotros todos los candados, mira, ya se le entregó esa cantidad, ¿me entiendes? O sea, ya apoyamos, o sea, la cantidad que se solicitó,
correctamente, yo me junté personalmente antes de venir, el día que estuve en México, que hablamos el último día. Oye, ¿te acuerdas? ¿Y qué te pidió ahorita? Me pidió una partecita más, no tanto como lo que te dije ahorita. ¿Cómo cuánto? 3 euros. Ayúdalo. Es que me boto todo mira, digo, Tocayo, acabo de cortar ahorita con él, digo, de veras, me reporté también con él, o sea, pero ya apoyamos con 5-0, ¿me entiendes? Ayúdalo, Tocayo, ayúdalo. Bueno, ayúdalo. ¿Qué puedo hacer? Digo, me gustaría decirte que sí, Tocayo, ¿me entiendes? Pero me boto todos los pinches candados. Déjame ver qué puedo hacer, Tocayo. Todo el mundo va a responder ahí, Tocayo. O sea, pero va muy bien. Sí. No, yo, Tocayo, tú me conoces, Tocayo. Yo cuando todo lo que pude lo hice. Esto ya es, nomás, digo, dile a nuestro amigo que yo he estado sin necesidad de cosas así, de cosas de última hora. Pude hacer lo que pude antes de venirme. Te digo, antes de estuve yo allá con él, me junté yo personalmente para mover toda la situación. Ya nada más dale una inflacioncita, Tocayo. Déjame ver, mira, Tocayo, me gustaría, créemelo sinceramente, decirte que sí. Te digo, pero desgraciadamente, tú sabes que técnicamente en un tipo de negocio de estos, no, si te descuidas en algo, es malo, ¿entiendes? Sí, claro. No es reversible, no, eso, o sea, eso, si damos un pasito más allá, lo dimos con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, ¿verdad? Y no nomás apoyamos por ahí, apoyamos por otro lado, Ok. Pero si le puedes ayudar, va a salir muy bien ya esto, Sí, no, Tocayo, mira, también apoyé por el otro lado. Sí. ¿Entiendes? Por el otro lado, por el norte. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, y porque también me vino la llamada del otro lado. Entonces, digo, esa cantidad que te mencioné, le sumas otro tanto y un poquito más. Ojalá que le puedas ayudar. Sí, pero fíjate bien, te digo, o sea, esa cantidad que te mencioné, 5-0 más 6-0 por otro lado, Entonces, ayúdanos, Tocayo, ayúdanos. Ahorita le voy a hablar a nuestro amigo, le voy a decir que va a hacer todo lo posible. Tocayo, pero sí dile lo que ya hice. Ok, ahorita le digo, pero... Y lo hice en el tiempo adecuado y correcto. Okay. Como se digo, esto ya está medio cabrón. Voy a ver qué puedo hacer, ¿verdad? Pero sí la veo muy cabrona, Bueno, ayúdale. Ah, bueno, ahí te encargo nomás. Dile que ya lo demás, ¿verdad? Pero le voy a decir que le vas a tratar de ayudar. Que ya ayudas a otra cosa. Ok. Sí, pero está cabrón, pero ahí te encargo. Vale. Ándale. Bye. Bye. Pues ahí lo tienen ustedes. Todo mundo va a responder, Tocayo. Así le dice, todo mundo va a responder. Ya nada más, dale una fraccioncita, Tocayo. Bueno, y sí, pues por lo visto le respondieron a este personaje. Le respondieron varios años después, al menos Scherer lo hizo 7 años después, y de esto yo doy evidencia en mi trabajo, o intentó por lo menos responderle, tanto cuando operó a favor de él para beneficiarlo con la compra de Caja Libertad, la empresa de Juan Collado, a un precio muy inferior a su valor en el mercado, como lo narro en el capítulo 9 del libro, o como al forzar un acuerdo reparatorio para que Alonso Ancira tuviera que venderle parte de agronitrogenados también a Julio Villarreal. 2 casos. Este se trata en el capítulo 10. 9 y 10 son favores. Capítulo 9, capítulo 10 de mi libro son favores que Julio Scherer Ibarra intenta pagarle de alguna manera a este señor, Julio Villarreal, cuyo audio ustedes escucharon. Por varios años, Scherer habría sido uno de los hombres encargados de acometer buena parte de ese trabajo que existe en todos los partidos con vocación de poder, pero que no todos están dispuestos a hacerse cargo de ese trabajo. Al existir una práctica generalizada también en los partidos políticos de recibir dinero en efectivo, y digo todos los partidos, todos, de recibir dinero en efectivo y no reportar los montos verdaderamente recaudados, pues es muy común que quienes llevan a cabo estas actividades se embolsen cantidades nada despreciables, cual si se tratara de una comisión por los servicios prestados. El caso de Scherer, en ese sentido, como recaudador de fondos de campaña, no parece haber sido distinto según mis fuentes.
Así lo sugieren testimonios que obtuve sobre lo ocurrido durante la contienda de 2018. Por ejemplo, el primero tiene que ver con el papel del empresario chihuahuense, un empresario del sector maderero llamado Miguel Alberto González Lardizábal, quien fungió como uno de los enlaces de Alfonso Romo ante distintos hombres de negocios de su estado y aportó una importante cantidad de recursos a la campaña de López Obrador en esa elección y de otros candidatos de Morena. Durante los meses previos a la campaña y a lo largo de esta, el empresario, cuyo testimonio yo reproduzco en mi libro con su autorización expresa, aportó un total de 120 millones de pesos, esto fue lo que él me dijo, aportó 120 millones de pesos en pagos que se llevaron a cabo tanto en efectivo como a través de transferencias bancarias. González Lardizábal se acercó al obradorismo tanto a través de Romo como de Rafael Espino, hoy senador de la República, a quien lo une una larga amistad y quien sería uno de los principales nexos de Lardizábal con el obradorismo. Bueno, este empresario del que les hablo, Miguel González, del que hablo en mi libro, aportó dinero en varios momentos durante la campaña, pero no cerró acuerdos específicos. Ahí, digamos, como que la regó un poquito, porque normalmente esto se dice mucho, pues cuando tú das dinero para una campaña, no es ya gratis. Haces acuerdos previos. Me vas a dar contratos aquí, me vas a dar contratos allá. Y lo que me explicaba este empresario, pues es que normalmente, pues, esas cosas se negocian con bastante precisión a veces. Y no solo eso, sino que tú, si aportas 1,000 pesos, vas a recibir 10,000. En general, el retorno es bastante elevado en contratos, pues. Entonces es una inversión, pues, bastante redituable. A algunos esto les puede horrorizar. Digo, a mí también no es que me genere mucho gusto, pero seamos un poquito realistas, ¿no? Así funciona la política, nos guste o no. No me gusta, evidentemente, pero así funcionan las campañas de todos los partidos, especialmente de aquellos que están en condiciones de ganar el poder. Bueno, Miguel González aportó dinero en varios momentos durante la campaña, pero no cerró acuerdos específicos. Ese fue, digamos, el problema que tuve. Y cuando faltaban unas 6 semanas, me cuenta, unas 6 semanas para la elección, el empresario creyó necesario, pues, preguntarle a su amigo Rafael Espino, quien también es cercano o era cercano a Scherer, no lo sé, de qué manera podría recuperar su inversión y en qué momento. Y entonces, pues, este señor Rafael Espino, pues fue a consultar allá arriba y lo que le dijeron es que lo veas con Scherer. Esa fue la respuesta que habría recibido de parte de Rafael Espino, según el testimonio que me dio el empresario chihuahuense González Lardizábal. Fue así como este empresario, fue a ver a Julio Scherer Ibarra, no confundir con Julio Scherer García, que para entonces ya había fallecido y que no tiene nada que ver ya con esta historia. Lo fue a ver a su oficina, ahí en el barrio de Las Lomas, de la Ciudad de México, que entiendo que es donde todavía despacha. Y donde siempre siguió despachando como consejero, porque nunca, apenas iba un ratito a Palacio Nacional, pero realmente él veía temas tanto públicos como privados en su oficina de Las Lomas en la calle Virrey de Mendoza. Bueno, según este empresario del que les hablo, que fue mi fuente, Scherer, que entonces coordinaba la campaña en la tercera circunscripción, de las circunscripciones, recordarán ustedes, AMLO había puesto a un coordinador en cada una, Monreal estaba en una, Marcelo estaba en otra, Radindrabat Salazar estaba en otra, y en esta circunscripción estaba Scherer. Bueno, pero según el empresario, Scherer, que como les decía, entonces coordinaba la campaña en la circunscripción tercera que corresponde a Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, no le resolvió nada en esa reunión que tuvieron. Pero lo que sí hizo fue pedirle una suma adicional, 10 millones de pesos. Le dijo, pues necesitamos 10 millones de pesos más, nos surgen para Veracruz. Y bueno, pues Miguel se sorprendió un poco porque le dijo, oye,
pues que yo no tengo nada que ver con Veracruz, ese no es mi estado, te recuerdo que yo vengo de allá de Chihuahua, pero aún así, dice esta fuente, Julio le insistió. Es por la causa, le dijo, ayúdanos. Así como le decía también a Villarreal, ¿no? Y bueno, pues finalmente el empresario dio su brazo a torcer y soltó esos 10 millones. Pero la cosa no terminó ahí. Un mes después, ya muy cerca de la elección, Miguel González Lardizábal, este empresario, coincidió con Gonzalo López Beltrán, el hijo menor, perdón, del primer matrimonio de López Obrador, quien coordinaba a nivel nacional, según entiendo, la estructura de defensa del voto en la campaña. Y bueno, durante la conversación, el empresario maderero del que les estoy hablando comentó que había aportado, le soltó así, se le salió, pues una serie de recursos para la campaña en su estado y que también le había dado a Scherer la suma de 10 millones que antes les mencioné. Y bueno, cuando Gonzalo escuchó esto, cuenta el empresario, no pudo ocultar su molestia. Se vio muy, muy molesto en ese momento, nos dice González Lardizábal, y al parecer, pues estaba descompuesto. Así vio a Gonzalo, el empresario, aparentemente porque pues el dinero no había sido reportado ni entregado a la campaña. Entonces, unos días después, pues González Lardizábal recibe una llamada de su amigo Espino, que le dice, Scherer está encabronadísimo contigo, que dónde te deposita esos 10 millones. Pues al parecer, Gonzalo, que es un joven honesto, recto, le había hecho un reproche muy severo a Julito e incluso un comentario humillante. Bueno, pues, pero este no es el fin de la historia. La acción tuvo consecuencias, porque una vez que Julio se convirtió en el todopoderoso consejero jurídico, Miguel González Lardizábal no pudo obtener un solo contrato. Según el empresario, en un par de ocasiones en que estuvo a punto de cerrar algún acuerdo, Scherer, rencoroso, como lo describen varios, movió los hilos para obstaculizarlo. Y así fue como, pues, este empresario quedó completamente damnificado y bailando después de haber hecho cuantiosas donaciones para la campaña. Pero esta no es la única historia de este tipo. Durante la campaña de Claudia Sheinbaum a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, circuló entre integrantes del equipo de campaña con los cuales yo conversé la versión de que Scherer se ostentaba como enlace ante la comunidad judía de México, a pesar de nunca haber sido designado para esa función por la futura jefa de gobierno, por la candidata, e incluso que en esa calidad de supuesto representante ante la comunidad judía, recaudaba fondos de los cuales nunca enteró a la campaña. Bueno, cuentan que en una ocasión Claudia le preguntó por el asunto a Scherer Ibarra, quien se mostró ofendido, negó categóricamente las imputaciones e incluso le aseguró a la candidata que no necesitaba llevarse 3 pesos al bolsillo. ¿Cómo te atreves a sugerir algo así? Yo soy millonario, no necesito de ese tipo de cosas. Esas, al parecer, fueron sus palabras. Bueno, esto de alguna forma, estas anécdotas, lo que ilustran es cuando esas fuentes me dijeron que Julio tiene un estilo muy particular como recaudador de fondos de campaña. Por lo general, de cada 20 pesos que junta, 19 son para él y 1 es para la campaña. Y bueno, pues luego esa gente llega a pedirles favores y él se los tiene que dar de alguna manera. Pero bueno, ese es el patrón, al parecer, de Julio Scherer como recaudador de fondos de campaña, según mis testimonios. Todo a través de Scherer. Bueno,
Al mes de consumarse la victoria electoral de 2018, López Obrador anunció que Julio Scherer Ibarra iba a ser su consejero jurídico. Al parecer exploró otras posibilidades antes el presidente, pero no encontró quien le dijera que sí, y su equipo jurídico no era tan amplio. El equipo de gente, digamos, del presidente que supiera, que conociera de temas legales y en los que al mismo tiempo él pudiera confiar. Entonces, Julio, pues en ese sentido pasó a ser más que un consejero jurídico, pasó a ser una suerte de ministro del Interior, de secretario de Gobernación, un perfil que actuaba, sin embargo, en la oscuridad, fuera de los reflectores, que no debía dar mayor explicación o rendir cuentas de sus acciones. Y de hecho, pues en muy contadas ocasiones llegó a dar una entrevista. Yo lo busqué muchas veces para conversar y bueno, solo mucho tiempo después aceptó hacerlo. Cuando había escrito algunas cosas que no le habían gustado, como suele pasar con los políticos. Pero bueno, el consejero o ex consejero pudo hacer negocios a partir del poder y la influencia de la oficina presidencial, e incluso hablar a nombre del presidente de la República, como parece haberlo hecho en más de una ocasión, sin que este, sin que el presidente lo autorizara o lo supiera. Incluso más de un gobernador relató que de las veces en que recibía una llamada de Scherer, la mayoría de las veces era para pedirle algún favor personal. Al final, pues bastaba con una llamada del consejero jurídico del presidente desde Palacio Nacional o desde donde fuera que te estuviera llamando para que quien recibiera esa llamada asumiera que era una instrucción presidencial. O ni modo que lo pusiera en duda, ¿no? Ni modo que dijera, no, espérame, Julio, deja de ver porque no me suena, le voy a llamar al presidente a ver si es cierto lo que me está diciendo. Pues no, ¿verdad? Está complicado. Julio hablaba a nombre del presidente. Ante una Secretaría de Gobernación disminuida en sus facultades y con una titular que, por muy respetable que fuese en su trayectoria como abogada, etcétera, etcétera, pues no formaba parte del círculo de mayor confianza del presidente. Esa es la realidad. Olga Sánchez Cordero, pues no tuvo mucho poder como secretaria de Gobernación porque el presidente no se lo quiso dar. Sin embargo, el presidente lo que hizo fue encargarle a Scherer prácticamente estas funciones, que es algo muy común, digamos. Para este presidente importa más el encargo que el cargo. Las funciones del cargo a veces le tienen sin cuidado. Tú puedes estar en un puesto alto, pero no tener ningún poder con este presidente. Y bueno, pues en esa lógica, López Obrador le encargó dos de los temas en los que, digamos, no tenía él mayor interés. Uno era la relación con el Poder Judicial, prácticamente se le encargó a Julio Scherer, y la otra era la vinculación con las cámaras del Poder Legislativo, aunque aquí también actuaban Monreal y Mario Delgado como coordinadores de las fracciones parlamentarias, pero Julio Scherer tuvo una influencia muy importante también en la relación con el Poder Legislativo. Esto fue claro cuando desde alguna de las cámaras se le preguntó al propio presidente quién debía ser el principal interlocutor con Palacio Nacional. Y la respuesta fue, todo a través de Shell. Esa fue la respuesta del presidente. Ojo, y además López Obrador le fue dando muchas otras responsabilidades a su consejero y quizás otras más. El propio consejero se las fue tomando sin permiso por su propia y habilidosa iniciativa. En la lógica presidencial, esta de que importa más el cargo que el encargo, pues Scherer funcionó como una suerte de comodín a quien el presidente empleaba para una gran variedad de asuntos. Más de una fuente dentro del gobierno me refirió de qué manera el ex consejero hacía gestiones a favor de particulares, donde existía la fuerte sospecha de que
él obtenía algún tipo de beneficio personal. En el ámbito fiscal señalan que Julio, por ejemplo, buscó interceder, entre otros, a favor de personajes como Amado Yáñez de Oceanografía, Raúl Beiruti de Gin Group, a quien habría buscado ofrecer un acuerdo reparatorio para cancelarle un adeudo por 160 millones de pesos, así como de una empresa de tecnología mexicana a la que trató de favorecer para que pagara una suma significativamente menor a los 12,000 millones de pesos que adeudaba, pero significativamente menor. Interesante, porque un gobierno que tuvo como prioridad incrementar la recaudación y acabar con privilegios fiscales y con donaciones, tenía, al parecer, al enemigo en casa, gestionando perdones y reducciones a algunos de los que le iban a tocar la puerta. Hay quien asegura que a cambio de estas y otras gestiones con empresarios, gestiones que se revisan, relaciones que se revisan en distintas partes de este libro, el consejero recibió cuantiosos beneficios materiales, aunque nadie aportó pruebas en este sentido, pero existe la fuerte presunción de que así fue. En la opinión de un hombre de confianza del presidente, Julio tuvo un papel importante en la medida en que buscaba conciliar intereses y hasta tratar de atemperar ciertas posturas del mandatario. En esa tarea, sin embargo, terminó siendo capturado por algunos grupos económicos poderosos y se volvió una suerte de abogado de los ricos dentro de la 4T. Esto probablemente explique por qué, hasta ahora, Scherer no ha sido cuestionado severamente por ninguno de los grandes medios hegemónicos de este país, no se diga las grandes televisoras. Control sobre el aparato jurídico del gobierno. Ese es un tema sumamente importante. AMLO nunca mostró suficiente interés en el Poder Judicial ni en el mundo de los jueces. Probablemente lo que más le interesaba al presidente en este ámbito era evitarse problemas, evitar que se obstaculizara su proyecto de gobierno, evitar que la Suprema Corte, los jueces, los magistrados frenaran de alguna forma su cuarta transformación. En ese sentido, Julio cumplió eficazmente la tarea, hay que decirlo, y medió relativamente bien la relación entre los poderes ejecutivo y judicial. Probablemente por esa razón, el presidente pues, se sintió cómodo en delegarle la relación con la Suprema Corte, con los jueces y los magistrados del país, y se despreocupó de lo que ocurría en la oficina del consejero jurídico, sin darse cuenta de cómo Scherer acrecentaba peligrosamente su poder, un poder sin contrapesos y sin prestar atención al tipo de negocios que se estaban llevando a cabo en la oficina del exconsejero. Un movimiento decisivo de Julio Scherer le dio un superpoder, hasta entonces inédito para cualquier consejero jurídico de la presidencia. Me refiero a la reforma que se hizo en julio de 2018 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. No fue en julio de 2018, fue más adelante. Después les confirmo bien el mes. Pero bueno, el caso es que con esta reforma, Scherer aprovechó la coyuntura para darse a sí mismo una facultad que habría envidiado cualquiera de sus antecesores, y es la facultad de nombrar y remover a su libre arbitrio y conveniencia a todos y cada uno de los directores de asuntos jurídicos del gobierno federal, de las entidades paraestatales, de las dependencias, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hizo Scherer al respecto es muy interesante. Como en otras ocasiones, a esto yo le llamo una de las diversas formas de Schererear. Lo que hizo fue escribió una cosa en la exposición de motivos de la reforma a la ley y otra en los documentos, en el propio texto de la ley. Entonces decía en la exposición de motivos simplemente que se iban a coordinar, pero ya que ves la letra chica,
pues el que tenía las facultades de los nombramientos era Scherer. Y bueno, pues esta reforma que Scherer se hizo ocultándosela al presidente probablemente, porque por eso no lo puso en la exposición de motivos también, pero esta reforma le dio un poder inmenso porque Scherer llegó a estar en la posibilidad de realizar hasta 267 nombramientos de titulares de áreas jurídicas del gobierno. Ningún consejero jurídico tuvo antes tanto poder. Y ese poder, de hecho, le permitió a Scherer convertir en sus rehenes políticos a un gran número de altos mandos del gobierno, en la medida en que podía forzarlos a tomar cierto tipo de decisiones, so pena de meterlos en problemas legales. Digamos que la obligación de estas personas, de estos directores jurídicos, pues no era cuidarle las espaldas al secretario del ramo, era más bien pues responderle al consejero jurídico que los había nombrado ahí. Entonces, pues su lealtad no estaba con el titular de la dependencia, sino con otro señor que le había permitido llegar a ese puesto. Y en ese sentido, ese señor que los había nombrado, pues también podía generarle toda suerte de problemas legales a cualquier secretario de Estado. Entonces, imagínense el poder político, la capacidad de control político que le dio a Julio Scherer esta facultad de nombrar a todos los directores jurídicos. Sin duda, inteligente Julio Scherer, habilidoso, visionario, para lo que eran sus objetivos, que obviamente esta reforma la hizo plan con maña. Yo no creo que esto haya sido así como que casual. Esta potestad de nombrar a los directores jurídicos le permitió a Scherer crear una estructura funcional a sus intereses y muy probablemente por eso creó esa estructura. Un ejemplo de esto es Román García Álvarez, a quien hizo director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura y después le ayudó a frenar un procedimiento de sanción en contra de Aleática, un tema que aquí no voy a tratar, pero que le dedico un capítulo entero. Es un tema que el abogado Pablo Díaz Gargadi ha denunciado persistente y consistentemente y que ustedes lo pueden ver en la segunda parte del libro. Bueno. Influencia sobre el poder judicial. Quizás el poder más importante que amasó Scherer se dio dentro del propio poder judicial. Ahí el consejero jurídico ejerció una influencia decisiva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, que es, digamos, el órgano que controla a los jueces y magistrados de tribunales colegiados y unitarios de circuito, y que en nuestro sistema, digamos, lamentablemente, como lo explico yo en el primer capítulo del libro, están en una misma figura. Entonces, el presidente de la Corte pues tiene muchísimo poder, porque es también el presidente del Consejo de la Judicatura, no sé si me explico. Y bueno, en ese sentido hay que decir que nada de este poder que tuvo Julio Scherer sobre el aparato de justicia, nada de este control y nada de lo que hizo Julio Scherer hubiera sido posible sin la colaboración del entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Hay que decir que el consejero fue clave en operar directamente el nombramiento de Saldívar porque ellos tienen una amistad de larga data, se conocen desde hace unos 30 años y bueno, para satisfacer su ambición de presidir el máximo tribunal del país, porque no le daban los votos, el ministro tuvo que hacerle varias concesiones al consejero jurídico, con lo que quedó obligado, a partir de entonces, pues hacerle todo tipo de favores. A cambio de ello, Scherer le aseguraba una cercanía con el presidente y le permitía también hacerse de un creciente poder. Y Saldívar es un hombre bastante ambicioso. Saldívar y Scherer probablemente acordaron también el nombramiento de algunos puestos clave que fueron incondicionales de Julio Scherer Ibarra. En particular, Carlos Antonio Alpizar, quien al poco tiempo se revelaría como un muy hábil operador en el Poder Judicial.
él fue nombrado como el secretario general del Consejo de la Judicatura. Fue el gran operador de Arturo Saldívar. El rol de Alpizar era bajarle línea a los jueces y a los magistrados, buscando a aquellos que tenían quejas en su contra, por ejemplo, y presionándolos a grados extremos, ya con amenazas de traslados a sitios inhóspitos y de alta criminalidad, ya a través de todo tipo de negociaciones. Alpizar llevaba, digamos, una lista de temas prioritarios para Julio Scherer, algunos también del presidente, ciertamente, pero era el que llevaba y el que se aseguraba que los temas que le interesaban a Scherer y a su red de negocios judiciales, según lo que dicen mis fuentes, sacaran adelante. Y pues para esto Alpizar se reunía regularmente con Julio para darle cuenta de cómo evolucionaban sus temas. Volviendo a Saldívar, vale la pena mencionar que este personaje habría sido tan funcional a los intereses del consejero jurídico que probablemente por esa razón Scherer terminó siendo clave para negociar su tan cuestionado y fallido intento reeleccionista. Bueno, ¿hasta qué punto Arturo Saldívar fue copartícipe y cómplice de los negocios de Julio Scherer? No lo sabemos, no lo sabemos, pero las fuentes consultadas presentan en ese sentido versiones encontradas. Unos dicen que lo que animaba al expresidente de la Corte era fundamentalmente su ambición política y no el dinero. Señalan que Saldívar es un hombre probo, al que no le interesa usar su puesto para hacer crecer un patrimonio que en su caso ya es considerable, como que lo hizo como abogado litigante. Pero otros creen que el nivel de servicio que le prestó Arturo Saldívar a Scherer, aún después de que este último dejara la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, como se refleja, por ejemplo, en el caso Collado, y como revelan otras anécdotas donde se muestra que Arturo Saldívar le ha seguido respondiendo a Julio Scherer. Esto, dicen algunas fuentes, solo puede explicarse porque hay ahí un vínculo económico que habría obligado al ministro Arturo Saldívar a seguir dándole protección. En el caso de otros ministros de la Suprema Corte, Scherer Ibarra procesó también el nombramiento de al menos 2, a quienes también conocía de tiempo atrás y que en distintos momentos también le sirvieron y ayudaron. Uno de ellos es Juan Luis González Alcántara y la otra es la ministra Yasmín Esquivel. Otro ámbito que hay que decir en el cual el ex consejero tuvo un poder muy importante fue en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo hablo de eso también en el libro. Ahorita ya no me voy a extender en esa parte porque lo hablo en otros capítulos del libro también, es decir, en cómo, por ejemplo, utilizó al tribunal para intentar frenar la elección interna de Morena, cuando vio que Mario Delgado podía ganar esa elección y cuando vio que Mario Delgado no se le iba a subordinar, porque él quería hacer de Morena una especie de franquicia para amasar un enorme poder y para tener el negocio de las campañas electorales. Pero eso es un tema que trato en otro capítulo, por lo cual aquí no me voy a postergar, no me voy a extender. La traición. Bueno, 2 días antes de que López Obrador anunciara la salida de Julio Scherer Ibarra del gobierno, que se concretó el 2 de septiembre de 2021, el presidente ya lo había desautorizado para ejercer su encargo, es decir, para seguir cumpliendo con las responsabilidades ajenas a las funciones de su puesto. Primero lo hizo en una reunión de gabinete ampliado en la que frente a todos le hizo saber su descontento ante la forma en que algunos, dijo, promovían sus agendas personales y frente a los presentes, como relató claramente uno de ellos, lo desautorizó para seguir ocupándose de la relación con el poder legislativo. Pero más humillante aún para Scherer fue cuando el presidente hizo algo similar en la mañanera.
Una pregunta de un periodista de Tabasco Hoy. Ante esa pregunta, AMLO anuncia sin más que a partir de ese momento la relación de todos los asuntos políticos, incluida la interlocución con los poderes legislativo y judicial, le tocarían a Dan Augusto López Hernández, quien acababa de ser nombrado unos días antes secretario de Gobernación. O sea, Adán Augusto llegó ya, digamos, para tomar el papel que hasta entonces había tenido Scherer, pero sin destituirlo de su cargo como consejero todavía. El presidente, pues, creo yo, no podía permitirse terminar peleado ante los ojos de todo el mundo con su ex consejero, un hombre que no solo había sido de toda su confianza, sino que además, pues es un hombre que tiene la potencial capacidad de hacer mucho daño. Y al presidente no le convenía terminar peleado. Creo que fue un tema de estrategia política y de inteligencia del presidente López Obrador. Quizás por eso AMLO tuvo el gesto y la deferencia que no tuvo, por cierto, con Irmeréndira Sandoval meses antes. Recordarán ustedes cómo fue que la despidió de su gobierno. Tuvo, sí, con Julio la deferencia de permitirle despedirse leyendo una carta. Y bueno, los argumentos con los que Scherer se justifica en esa carta justifica su salida del gobierno, pues en realidad eran de lo más inverosímiles. Hablaba del típico final de un ciclo, ¿no? Esto que decimos cuando nuestra presencia en un lugar ya no es requerida o estamos hasta la madre de estar ahí y decimos ya se cumplió un ciclo, ¿no? Porque suena bonito y no te vas peleado. Eso fue lo que decía básicamente en esa carta. Pero casualmente, unos par de meses después, ya las razones de su salida eran otras. Ya no era que se había cumplido el ciclo, sino era una confabulación, fíjense ustedes, una confabulación entre Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero, de la ex secretaria de Gobernación y el fiscal general de la República, para denunciarlo por una serie de casos que le habían plantado a modo. Ese fue, digamos, lo que después, con lo que Scherer después justificó su salida, mucho tiempo después, en esta nota que escribe en Proceso y que le publican, pues por ser el hijo del dueño, bueno, del fundador del semanario, ¿no? Por cierto, uno de los momentos, creo yo, más vergonzosos en la historia de Proceso, la manera en que Arturo Carrasco, el director, se mete en su pelea con el fiscal, y bueno, pero ese ya es otro tema. El caso es que para Scherer todo era un complot motivado por una ex secretaria de Gobernación que no era capaz de digerir ni perdonarle su disminuido poder, y un fiscal de la República convencido de que su mala prensa se debía a Julio Scherer, ¿no? En este punto, pues es importante decir que el ex consejero tuvo una influencia importante en la Fiscalía General de la República. Sin duda la tuvo, donde llegó a sugerir el nombramiento de algunos funcionarios y logró capturar a otros. Desde el principio, Scherer trabajó de cerca con el fiscal los principales temas de interés del presidente, y por ser el consejero jurídico, pues le tocaba hacer el vínculo entre el mandatario y el fiscal. Y bueno, todo parece indicar que pues se aprovechó de esa posición para venderle asuntos propios como si fueran solicitudes de López Obrador. Por ello es que el fiscal apoyó al exconsejero sin cuestionar mayormente las peticiones que le planteaba. Y bueno, la relación fluyó la mayor parte del tiempo y probablemente llegaron a hacerse algunos favores mutuos hasta que el fiscal descubrió que Scherer operaba en su contra para erosionar su imagen por medio de filtraciones mediáticas a fin de tumbarlo y quedarse con el puesto. Porque aparentemente el consejero, el ex consejero, lo que buscaba era asumir un cargo transeccional como fiscal. Imagínense el poder que hubiera tenido y cómo esto le hubiera permitido potenciar su red de negocios judiciales, pero no lo logró. En fin, pero volviendo al tema. En cualquier caso, las razones de la salida de Scherer del gobierno no están en sus disputas con Gertz Manero o con Olga Sánchez Cordero. Fue el doble juego del consejero.
su falta de lealtad al presidente y su proyecto, sus conflictos de interés, la gran cantidad, perdón, de negocios en los que se vio involucrado, cada vez más perceptibles, comentados y criticados dentro del propio gobierno, lo que enfadó al presidente de la República. Quizás la gota que derramó el vaso fue cuando AMLO se enteró del papel que habían tenido el ex consejero y su primo, Hugo Scherer, en las elecciones, marquetero político y consultor político, en las elecciones intermedias de 2021, cuando apoyaron a varios candidatos de la oposición, como a Maru Campos en Chihuahua, y otros casos. Y cómo le jugaron, por ejemplo, en contra a Clara Luz en Nuevo León. De todo esto hablo con mucho detalle en el capítulo 6. Es un capítulo muy interesante y para los morenistas creo que especialmente interesante. Bueno, cuentan que AMLO montó en cólera cuando ya pasada la elección, a finales de julio de ese año, Javier Corral, que todavía era gobernador de Chihuahua en ese momento y que tiene una buena relación con el presidente, lo fue a ver a Palacio Nacional y le contó lo que estos personajes, Julio y Hugo, habían tramado durante la contienda en su estado, incluida la manipulación, fíjense ustedes, del Poder Judicial para ayudar a la panista Maru Campos, acusada de haberse beneficiado de la nómina secreta del exgobernador César Duarte al tramitar unos amparos que le permitieron sortear la acción de la justicia. Bueno, al día siguiente, López Obrador tuvo una reunión de gabinete de seguridad en la que varios de los presentes le escucharon decir, por cierto, los Scherer son unos hipócritas mercenarios. En lo que los presentes coinciden es que poco después de hacer ese comentario, el presidente se dio cuenta o simuló que se daba cuenta de que el consejero jurídico estaba presente en el salón. Entonces, según los testimonios, AMLO entonces agregó, bueno, tú no, Julio. O sea, los Scherer son unos hipócritas mercenarios. Oh, Julio, estás ahí. No, bueno, tú no. Así fue, más o menos. Así es como me lo cuentan allá las diversas fuentes que me refirieron a esta anécdota. He sabido que este asunto del que les estoy hablando, de la elección de 2021, fue uno de los que más malestar causaron al presidente y precipitaron la salida del consejero jurídico 6 semanas después. Pero ocurrieron otras cosas más graves, porque fue una suma de cosas las que llevaron al presidente a apartar a Julio Scherer. Al menos en 3 ocasiones, el consejero pasó a firma del presidente, fíjense ustedes qué grave, pasó a firma del presidente de la República decretos o iniciativas contrarias a sus instrucciones. Digamos, esta es otra forma de schererear que devela esta investigación. Una de ellas fue cuando se decidió prohibir el uso del glifosato en actividades agrícolas. AMLO había instruido al consejero jurídico a elaborar un proyecto de decreto para reducir gradualmente el uso de agroquímicos y finalmente prohibir del glifosato, y finalmente prohibir esta sustancia tan dañina para la salud en 2024. Pero Scherer prefirió hacerse el distraído y operó de la mano de Villalobos, que es un defensor de los intereses del Consejo Nacional Agropecuario y de todos aquellos que se oponen a que se prohíbe el glifosato, para alterar la letra chica del decreto. Entonces, lo que hizo fue una manera de patear el asunto. Planteó una manera de patear el asunto, darle largas y tratar de maniobrar para que al final el glifosato no se prohibiera, que fuera una cosa gradual y que luego se hicieran estudios y no sé cuánta cosa. Pero bueno, finalmente el presidente se enteró de lo ocurrido y en una reunión con los involucrados en el tema del glifosato, se le escuchó exclamar, me trataron de sorprender y engañar. AMLO pues le dio la razón en ese entonces a su secretario de Medio Ambiente y la dupla Villalobos-Scherer se vio obligada a recular. Sin embargo, bueno, como ustedes saben, Toledo, el entonces secretario de Medio Ambiente, ya no aguantó la presión, le filtraron además unos audios, obviamente lo hizo Scherer, le filtraron estos audios y pues tuvo que renunciar. El otro tema fue donde hubo una clara traición de Scherer al presidente, fue en el tema de la prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos. Fue en julio de 2021 cuando Scherer
al pasarle al presidente un cúmulo de documentos que normalmente firmaba sin ponerse a revisar a detalle, incluyó un decreto donde, a pesar de prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos, como se había acordado, dejaba a salvo los llamados sistemas alternativos de consumo de nicotina, los SACN, los cuales pues ya habían sido objeto de prohibición por una instrucción presidencial. Aquí también Scherer quiso verle la cara al presidente. Al día siguiente, en la reunión de seguridad que se celebra en Palacio Nacional, previo a la mañanera y con Hugo López-Gatell presente, el presidente reclamó a su equipo que no se hubieran cumplido sus instrucciones, que eran muy precisas. Entonces, en ese momento intervino Hugo López-Gatell y dijo, bueno, alguien debe haber hablado con Philip Morris. Bueno, cuentan que en ese momento Julio Scherer se puso rojo de la vergüenza, comenzó a tartamudear, a balbucear, dicen que parecía como un adolescente en ese momento, mientras pues pasaba el tiempo, era evidente que Scherer nada más se enredaba cada vez más en sus explicaciones, en sus propias palabras, y bueno, dicen que durante toda la reunión el presidente nunca volteó a verlo. Al final, el mandatario se dirigió a López-Gatell y a Olga Sánchez Cordero y les dijo, en pleno gabinete, les dijo, lo que ustedes redacten es lo que voy a firmar. Bueno, pues no pasó mucho tiempo antes de que Julio Scherer estuviera fuera del gobierno. Pero de todas las scherereadas, una de las menos conocidas tuvo lugar el 29 de febrero de 2021, cuando el presidente firmó la iniciativa de decreto por la que se reformó la ley de la industria eléctrica. A los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, que redactaron la iniciativa y a quienes el presidente les dio su apoyo, pues les llamó mucho la atención que el documento que llegó al Congreso y que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 19 de febrero no era el que se había acordado y el que López Obrador había suscrito. Como por arte de magia, alguien en presidencia había modificado 2 artículos transitorios relacionados con los permisos de autoabastecimiento en un asunto nada menor. En el tercer transitorio, donde se indicaba que la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, podía revocar permisos de autoabastecimiento, se había eliminado la obligación de esta institución de la CRE de revocar los permisos que resultaran de actos constitutivos de fraude a la ley. O sea, hiciste fraude a la ley, te puedo revocar el permiso. Se había quitado esa parte del decreto y se había quitado la obligación de la CRE de declarar nulos o jurídicamente inválidos esos permisos. ¿Se dan cuenta? Entonces, Scherer había quitado esto del... nuevamente, no del documento de la exposición de motivos, pero sí de los transitorios, típica patrón de Schererear, ¿no? Esta manera de operar para que no se vea lo que en realidad estaba haciendo y engañar al presidente. Por cierto, se lo pasó a firma esto cuando el presidente estaba convaleciente de COVID. Le pasaban, obviamente, montones de cosas a firma al presidente y el presidente firmaba. No te pones a leer todo y además confías en tu consejero jurídico, ¿no? Hoy puede leerse ya después, esto se corrigió, pero ya se dieron cuenta de lo que había hecho Scherer y pues ya hoy ya puede leerse un tercer transitorio donde dice los permisos de autoabastecimiento obtenidos en fraude a la ley deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía mediante el procedimiento administrativo correspondiente. Al final se dejó, pero era eso lo que Scherer quería quitar. ¿Por qué hizo eso? ¿Será que tenía una postura político-ideológica distinta a la del presidente? ¿Le parecía que el sector privado debía ser beneficiado, que no había que penalizar a los generadores de autoabasto energético? No sé, ese puede ser un caso. Aún así, híjole, pues, ¿quién es un consejero para actuar contra las instrucciones del presidente por más de que tenga una diferencia político-ideológica? O sea, ¿con qué poder se sentía Julio Scherer para hacer algo así en un tema tan relevante para el presidente como es el energético? Pero en el peor de los casos, lo que algunas de mis fuentes señalan como una posibilidad
es que Scherer le habría hecho favores a algún particular al que estaría perjudicando especialmente esa reforma, quién no podemos saber porque son varios, a cambio de un posible beneficio personal al entonces consejero. No lo sabemos, pero no hay que olvidar que en esta materia los intereses en juego son muchos y muy poderosos. No deja de llamar la atención, en cualquier caso, que el consejero jurídico pudiese atreverse a tanto. Intentar verle la cara al presidente en temas de la agenda sanitaria como el glifosato o los cigarros electrónicos, tal vez podría no ser tan grave, pero hacerlo a tal punto en algo tan prioritario para López Obrador como es su política energética, una política energética nacionalista, sugiere una enorme osadía y una enorme falta de deslealtad. ¿Con qué poder se sentía Julio Scherer Ibarra para atreverse a hacer algo así? No es casual que dentro de ciertos círculos del obradorismo se crea que esta fue una de las principales razones de la salida del ex consejero del gobierno federal. Pero seguramente el mandatario también se enteró de las sospechas y acusaciones que pesaban sobre Scherer y se dio cuenta de que podían comprometer seriamente la reputación de su gobierno e incluso su propio legado. Un tema que molestó particularmente a López Obrador fue la forma en que Scherer manejó la extradición de Alonso Ancira, a quien la red de abogados vinculados al consejero cobró una exorbitante suma de dinero y luego dejó salir de prisión con un acuerdo reparatorio que no garantizaba siquiera que Ancira le iba a pagar a Pemex lo que le debía. Al final, Julio era una bomba de tiempo que podía poner en riesgo la narrativa misma de la 4T, la de combatir la corrupción y separar el poder económico del poder político. Bueno, esta muestra de mi libro, este tercer capítulo que les he contado y les he ido leyendo ahí algunas partes, es para que ustedes se den una idea de por dónde va el argumento y ojalá que lo puedan leer, el libro. Es un libro fácil de leer, es un libro entretenido, es un libro importante en la medida en que no solo yo no quiero concentrar la atención en el consejero solamente. Para mí, lo que yo más quiero llamar la atención, y por eso no aparece ni siquiera su foto en la portada ni su nombre, porque a mí lo que me interesa que se discuta es la forma en que opera el negocio de la justicia en México, el papel que juegan los grandes despachos de abogados en comprar sentencias y conseguir sentencias a modo, el rol que juegan los brokers de la justicia, en fin, esta justicia tan mala que tenemos y que solo le sirve a los muy ricos y que a los pobres, pues en este país no hay manera de que se les haga justicia y que yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de la 4T. Por eso escribí este libro.